Corriente literaria, el modernismo. El término modernismo alude a un movimiento literario que se desarrolló entre 1880 y 1920 y que se caracterizó, entre otras cosas, por su gusto esteticista, un refinamiento aristocrático, una rebeldía creativa y una profunda renovación estética del lenguaje y de la métrica. Surgió de forma paralela a la generación del siglo del 98 y se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje. Y este estilo modernista fue un tanto decorativo. Sus manifestaciones más características tuvieron lugar en el campo de las artes aplicadas, por ejemplo, la cerámica, el vidrio, la joyería, el grabado. A estos temas les fascinaban a los modernistas. Tradicionalmente se ha asociado el comienzo de esta corriente a la publicación de una obra muy importante en 1888 llamada Azul. Es un compendio de poemas de Rubén Darío y causa una innegable repercusión en el libro de la literatura hispanoamericana. Esta obra fue crucial para toda esta parte del continente. Y en su origen, el apodo del modernista era utilizado con un matiz despectivo. Y hacia finales de 1890, gracias a Rubén Darío y otros autores, asumen tal designación con insolente orgullo, o sea, cambiaron totalmente la forma en que concebían o defendían este término. Y a partir de entonces, a partir de estos escritores, el término modernista fue perdiendo su valor insultante y fue visto de otra manera. Las características del modernismo, especialmente en la literatura, tiene rasgos muy definidos por una nueva estructura literaria y por distanciamiento de lo tradicional. Es por eso que ahí tenemos la primera característica literaria, que es una ruptura con las corrientes existentes. Y es por eso que el modernismo rompe con los parámetros impuestos por el realismo y otras corrientes literarias del pasado, como el renacimiento, como el barroco, y a su vez se nutre de la última corriente que estaba sucediendo, que era la post-romanticista. Es decir, era la corriente inmediata que estaba ya dando fin en la literatura universal, y por el simbolismo francés, que exagera la búsqueda de una nueva musicalidad en la poesía. Y en esto, por ejemplo, tenemos el poema número 20 de Amado Nervo, de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este poema número 20, y de hecho todos los poemas modernistas, pues lo tienen, que rompen con las rupturas existentes como el barroco, etc., y se quedan con, por ejemplo, el romanticismo. Y en estos versos de este poema, podemos encontrar lo siguiente. Dice: puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Entonces, por ejemplo, en la palabra tristes y sentir nos está exaltando pues los sentimientos. De esta forma se estaba exponiendo ciertas características del postromanticismo. Segunda característica: evasión de la realidad y exploración de lo exótico. En el modernismo, los autores se consideran libres de interpretar las nociones de tiempo y espacio, rechazando los convencionalismos propios de la corriente imperantes. Hay un rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo, evocando épocas pasadas y mejores, o en el espacio. Muchos de los poemas se desarrollan en lugares exóticos y lejanos. Se redescubre la riqueza de la cultura india, asiática e hispanoamericana,
con una admiración explícita hacia las civilizaciones milenarias. Y esta característica también se expresa en el uso de la mitología de dichas culturas. Y para ejemplificar tenemos el poema de Sonatina de Rubén Darío. Dice así: la princesa no ríe, la princesa no siente, la princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda? ¿O de China? ¿O en el que ha detenido su carroza argentina para ver los ojos la dulzura de luz? Y ahí tenemos, por ejemplo, que dice el cielo de oriente, y también dice acerca del príncipe de Golconda, que esto es en Portugal y China y también Argentina. Ahí es donde se ven que trae a colación lugares diferentes a los actuales que el autor está viviendo. Tercer corriente literaria: oposición a lo vulgar. Para el modernismo, lo burgués es sinónimo de mal gusto. Para desmarcarse, hacía gala de una riqueza en el léxico que se caracteriza por el uso de latinismos, galicismos y helenismos. Latinismos pues es del latín, galicismos de Francia y helenismos de la cultura griega. De ahí toman muchas palabras exaltando estas civilizaciones. Por ejemplo, en el poema de Antonio Machado llamado Orillas del Duero, y tenemos este fragmento, dice: pasados los verdes pinos casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río, y el Duero corre, terso y mudo, mansamente. Y ahí la palabra chopos significa álamo en latín. Entonces, Antonio Machado hace alusión o trae a colación estas palabras que son originales, en este caso de latín. Cuarta característica: el uso del verso medido. Y en la poesía modernista se toma fielmente a las grandes estrofas clásicas como las variaciones sobre los moldes métricos, utilizando versos medievales como el alejandrino, por ejemplo, que es un verso de 14 sílabas métricas. También toman el dodecasílabo, que son versos de 12 sílabas, y el enaesílabo, que es un verso de arte mayor de 9 sílabas. Entonces ahí la métrica es medida, no es libre, no es un verso libre, sino que es medida. Y para esto vamos a analizar el poema de El Faisán de Rubén Darío también. Y tenemos, por ejemplo, dijo sus secretos el faisán de oro. Y vamos a medirlo. Dijo sus secretos el faisán de oro. Ahí hay una sinalefa. De oro. Son 12 sílabas y una sinalefa. Y en el siguiente verso dice: en el gabinete mi blanco tesoro. Y dividido es: en el gabinete mi blanco tesoro. 12 sílabas. Y por último, de sus claras risas el divino coro. 12 sílabas. Y así son los poemas modernistas medidos con estas características. Principales autores modernistas. El modernismo cuenta con un elevado número de escritores en América. Algunos han tenido verdadera repercusión internacional y otros han quedado reducidos al ámbito nacional. Un aspecto común entre ellos fueron los viajes que hicieron, bien por trabajo, que muchos fueron diplomáticos, por eso viajaban mucho, o por ampliar sus conocimientos y conocer otros escritores. Rubén Darío es, sin lugar a dudas, el más influyente, pero también hay otros que influyeron fuera de sus países de origen. Algunos de los autores que participaron de una estética semejante y publicaron
en la primera mitad de la década de 1880 fue José Martí, Casal también, Gutiérrez Nájera, Salvador Díaz Mirón, Amado Nervo y José Asunción Silva, entre otros. Se consideraron precursores del modernismo y la crítica actual los considera autores plenamente modernistas. Y vamos a ver ahora la biografía de cada uno de ellos de manera resumida. Rubén Darío, cuyo nombre fue Félix Rubén García Sarmiento, nicaragüense, nacido en 1867 y murió en 1916. Él fue un iniciador y el máximo representante de esta corriente en Hispanoamérica y en todo el mundo. Su brillantez formal, estilista y musical apenas se considera que desde su primera etapa de creación fue plenamente modernista su creación. Y para ello tenemos una de sus primeras obras, por ejemplo, Azul, en 1888, Prosas Profanas, 1896, y por último, lo último que escribió en 1905 fue Cantos de Vida y Esperanza. Fue un excelente autor que sí supo muy bien visualizar las características de esta corriente y las expuso de manera extraordinaria en sus obras. Pablo Neruda, llamado Neftalí Ricardo Reyes Basualto, chileno, nacido en 1904 y falleció en 1973. Neruda es considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, y además de haber sido senador de la República, miembro del Comité Central del Partido Comunista y precandidato a la presidencia de Chile, también embajador de Francia. Entonces, este escritor modernista también estuvo involucrado con cuestiones políticas, diplomáticas, así como muchos de sus contemporáneos. Era una característica de los modernistas. Y estos reconocimientos que Neruda tuvo, por ejemplo, destacan el Premio Nobel de Literatura en 1971 y también tuvo un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. A la juventud de Pablo Neruda pertenece el que es acaso el libro más leído de la historia en cuanto a poesía. Estamos hablando de 20 poemas de amor y una canción desesperada, publicado en 1924. Cuando él tenía 20 años, lo publicó, y fíjense que para su muerte ya se habían editado 2 millones de ejemplares. José Asunción Silva, colombiano, nacido en 1865 y falleció en 1896. Realizó su educación de forma autodidacta desde que abandonó los estudios en 1878. Viajó a París y vivió en Londres y en Suiza. Su obra poética es conocida, pero aunque es escasa, se destaca por su innovación y por su gran contenido modernista. Lo más recordado de su obra son los nocturnos. José Martí, cubano, nacido en 1853 y muerto en 1895. Fue un político, pensador, periodista, filósofo, poeta y precursor de la independencia cubana. En su juventud, luego de estar en prisión,
estuvo 3 años en España, desterrado en España, y allí estudió Derecho, Filosofía, Letras y Música. Ya en 1881 se estableció en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, donde planificó la independencia de Cuba. Él ha ejercido una notable influencia en el sentimiento e identidad del pueblo cubano y fue un muy importante precursor de esta corriente literaria modernista. Julián del Casal, cubano, nacido en 1863 y muerto en 1893. Casal se dedicó a escribir en un periódico que él mismo había fundado, llamado El Estudiante, y en 1881 comenzó a trabajar en el Ministerio de Hacienda. También estudió Derecho, pero lo dejó esos estudios para seguir en la literatura. Su primer libro y más importante, fue llamada Hojas al Viento, en 1890. Antonio Machado, español, nacido en 1875 y murió en 1939. Nació en Sevilla, España, y murió exiliado en Francia con su madre en 1939. Y aunque en realidad es el gran poeta de la generación del 98, también tuvo relación con el modernismo, como su hermano Manuel Machado también. Estudió en el Instituto Libre de Enseñanza, después se trasladaron a Madrid y ambos hermanos trabajaron juntos en las obras de teatro, en muchas obras de teatro, como por ejemplo Las Adelfas, La Lola se va por los puertos o Juliancillo Barcárcel. Amado Nervo, mexicano, nacido en Tepic, Nayarit, 1870 y muerto en 1919. Fue poeta, periodista y diplomático, y suele ser enmarcado dentro del modernismo, aunque con un misticismo y una tristeza que contrastan con el resto de los autores. Viajó a París, donde conoció a Oscar Wilde y vivió en Madrid durante algún tiempo. Escribió poesías, ensayos y novelas. Fue un literato muy importante en su época y en épocas siguientes. Manuel Gutiérrez Nájera, mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1859 y muerto en 1895. Fue precursor del modernismo en México. Su obra va desde la poesía hasta la crítica teatral, pasando por el periodismo, aunque destaca su actividad como cronista de la capital mexicana. De estilo cercano al romanticismo, es elegante y delicado, y utilizó seudónimos frecuentemente, siendo el más conocido, por ejemplo, el Duque Job. Así se ponía el Duque Job, y sus obras más importantes son La Duquesa Job, Hamlet a Ofelia, Obras breves, La Serenata de Schubert, Cuentos frágiles, Cuentos de color de humo, etc. Salvador Díaz Mirón, mexicano, nació en el puerto de Veracruz en 1853 y murió en 1928. Fue uno de los precursores del modernismo. Pasó por 2 etapas poéticas. La primera es más bien romántica y en la segunda su poesía fue evolucionando hacia el modernismo. Vivió en Estados Unidos, primero por decisión de su padre y más tarde
por razones políticas. Su padre, periodista y político, siempre le influyó, por lo que siguió sus pasos y se metió también en el mundo de la política. De carácter muy violento, pasó varias temporadas en la cárcel y fue miembro de la Academia Mexicana de Lenguas. Luis Gonzaga Urbina, o también llamado Luis G. Urbina, mexicano, nacido en la Ciudad de México en 1864 y muerto en 1934. Tuvo relación con Manuel Gutiérrez Nájera, quien influyó mucho en él, así como Justo Sierra. Trabajó en numerosas revistas y periódicos, y en estos últimos escribió críticas musicales y teatrales. También se dedicó a la docencia de literatura en la Escuela Nacional de Preparatoria. En 1915 se exilió en La Habana, Cuba, y a pesar de que su obra como crítico y cronista y escritor de literatura, destaca más su obra como un poeta del romanticismo y del modernismo. Y fue un escritor equilibrado porque no era romántico tan arrebatado, ni era tan modernista tan sobrio como los modernistas. Entonces su escritura era muy equilibrada. Enrique González Martínez, mexicano, nacido en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 1871 y murió en 1952. Fue poeta y diplomático, y a pesar de haberse matriculado en medicina, fue un escritor excelente. Su poesía es sobria y tiene tintes filosóficos. Entre sus obras más destacadas tenemos Ausencia y Canto, Bajo el signo mortal y Babel. Con influencia del simbolismo francés, rompió con el modernismo con su libro Los senderos ocultos, y ese famoso poema que ya daba fin al modernismo, llamado Tuércele el cuello al cisne, muy famoso y muy importante. Delmira Agustini, uruguaya, nacida en 1886 y muerta en 1914. Fue una poeta descendiente de inmigrantes italianos. Nació en Montevideo y fue asesinada en esa misma ciudad por su ex esposo a la edad de 28 años. Consideraba a Darío como su maestro y formaba parte, junto a Julio Herrera y Leopoldo Lugones, en la generación de del 90, dentro del género lírico. Trató temas fantásticos, eróticos y exóticos. Suscríbete a este canal Literatos y activa la campanita.